Bueno, un elemento que va a ser clave a la hora de hablar de bases de datos es la tabla. ¿Pero qué es la tabla? La tabla es un objeto de base de datos. La tabla existe en todos los motores de bases de datos, que son relacionales. La tabla se define como un tipo de modelado de datos donde se guarda la información que se ha recogido en el sistema. Es decir, que la información que recibo, pues la almaceno en tablas. Todos esos datos van a parar a tablas. Los datos tienen su esencia para que nosotros podamos encontrar información, es porque los almacenamos en tablas. Entonces, la estructura de datos de la base de datos la vamos a denominar tabla. Un tipo de modelo de datos donde se guarda información recogida por el sistema o por un sistema en particular. Podemos tener muchas tablas. Piensen en lo siguiente. Todos hemos conocido Excel. En Excel está la hoja, ¿cierto? Y varias hojas componen un libro. Esa hoja generalmente está organizada por columnas que son letras o se simbolizan con letras la A, la B, la C, la E, la F, la J y por números 1, 2, 3, 4. Entonces estas son las filas. La tabla tiene más o menos esa estructura y lo que va en las celdas, en los cuadritos de la hoja de cálculo, pues van a ser los datos. Si lo piensas así, va a ser mucho más fácil de entender. Entonces, así está definida una tabla. De esa manera, tenemos uno de los objetos que yo creo que son trascendentales cuando vamos a hablar de bases de datos, porque con las tablas es que trabajamos todo el tiempo. Por eso es importantísimo que entiendas muy bien el concepto. Acuérdate, en las tablas van almacenados los datos. Bien. Ahora miremos algo particular, que es ya pensando en el lenguaje de base de datos de consultas en el SQL, pues ¿cómo sería una sentencia para crear una tabla? ¿Cómo yo en una base de datos creo una tabla? Entonces vamos a ver qué tan complejo es ese escenario. Y vamos a darnos cuenta que es muy simple. Lo que tenemos es que tener un fundamento y con eso vamos muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo sería esa sentencia? Miremosla acá. Create table empleado, donde el ID de empleado sea un entero, es decir, un número, ¿cierto? Y esta sea la llave primaria, es decir, el campo que se va a relacionar internamente con todas las demás tablas. El nombre que va a ser un varchar. Esto del varchar son los tipos de datos. De acuerdo a la base de datos en la que estés trabajando, los tipos de datos pueden cambiar, pero no es algo tan complejo. Generalmente tenemos números, tenemos textos, tenemos fechas y tenemos cosas particulares como que los números pueden ir con decimales, pueden ser muy grandes y en esencia con eso es con lo que generalmente trabajo. Entonces vamos a adaptarnos de manera muy fácil a esto. Entonces, ¿qué he dicho acá? Mire, voy a crear una tabla. Esa tabla es la tabla empleado y va a tener los datos del empleado, que va a ser el ID de empleado, que es como si fuera la cédula, un código único que lo identifica, el nombre, que es una variable, porque pues todas las personas tienen un nombre, y el salario, que va a ser un campo que puede llevar posiciones decimales de acuerdo al contexto y la naturaleza del mismo. Normalmente dentro de la documentación te voy a dejar en Oracle y SQL, por ejemplo, cuál es el default de estos tipos de datos para que los entiendas. Dentro de la capacitación vamos a irlos manejando y entonces los vamos a entender fácilmente. Entonces, de esta manera y así de simple, yo crearía una tabla en SQL. Si te das cuenta, realmente es algo simple, es algo sencillo, no tiene una gran complejidad, pero sí va a ser muy importante porque es la estructura con la que vas a jugar en todo tu accionar o en todo tu relacionamiento con las bases de datos. Entonces, mira que es muy simple. Bueno, ¿y cómo se ve esto en la práctica? Entonces, miremoslo aquí. Acá tengo
voy a cambiarlo a una pantalla donde para ti sea más fácil el entendimiento y es esta. Aquí creo que nos queda mucho más fácil entender. Entonces, esa estructura que viste arriba eh, se basa en es decir, en la aplicación del lenguaje de bases de datos para crear el objeto tabla empleado en una base de datos. Entonces vamos a utilizar una herramienta en línea para crear la tabla y darnos cuenta que lo que vimos hace un momento, pues funciona. Es decir, que si vas y lo haces con las indicaciones, con los comentarios que te voy a dejar y con los documentos adicionales, pues te va a quedar súper entendido de que vas a ir a cualquier base de datos y vas a poder hacer una tabla. En estos momentos voy a hacerlo con MariaDB. Entonces, básicamente lo que hago es intentar conectarme a MariaDB. Eh, Vamos a conectarnos. Aquí ya estoy. Ya mira que está la conexión a MariaDB. Y lo que voy a hacer es copiar y pegar, que ya lo copié y lo pegué para que nos rindiera el tiempo, no dedicarnos. Pero vuelvo y te digo, si lo quieres hacer en tu casa, pues lo vas a poder hacer perfectamente. Bueno. Entonces lo que he hecho es traer el código que acabamos de ver y lo voy a correr acá. Entonces le voy a decir run a ver qué pasa. ¿Sí? Me conecté a la base de datos y le di a esa sentencia SQL, mira que la estoy seleccionando, le voy a dar run a ver si la corre. ¿Y qué hace? Miremoslo a ver, ahí la está corriendo, mira, mira lo que sucedió aquí. Tengo una tabla que se llama empleado. ¿Viste? Solo le di que lo corriera e inmediatamente él me creó una tabla. ¿Con cuántos campos? Con los tres que le di. Mira, hay de empleado un entero de 11, un nombre que es un varchar de 255 y un salario que es un decimal. Es decir, nos quedó nuestro primer objeto de base de datos que se llama empleado. Puedo hacer un select, una consulta muy simple para ver si existe, pero pues no me arrojaría registros porque hasta el momento no ha arrojado no he insertado ningún dato. Entonces, básicamente, lo que quería que entendieras, voy a correrla para que te des cuenta que corre, que no tiene ningún problema. Ahí ya corrió, pero no me muestra nada porque en estos momentos está vacía. En las otras lecciones vamos a ir poblando esto y nos vamos a dar cuenta cómo esto nos cambia. Esto es para crear una base de datos, una tabla, perdón, en una base de datos. ¿Qué necesitas? Una sentencia, un comando SQL que se llama create table. Y esa es la primera sentencia que has aprendido en esta capacitación. Espero que te sirva y espero que vayas de alguna forma memorizándolas porque las vas a necesitar. Su uso recurrente, yo te voy a decir cuáles son recurrentes y cuáles no. Y de manera muy sencilla ya hemos hecho nuestro primer objeto en la base de datos.